Bienvenidos una vez más a este espacio de El Bolígrafo Rojo y bienvenidos al año 2023. Les damos la bienvenida cordialmente al 2023, domingo, primer día de la semana, según el calendario cristiano. El domingo es el primer día de la semana. Bienvenidos a este 2023 y iniciamos el 2023 con el pie derecho en El Bolígrafo Rojo y en tus vidas, en nuestras vidas. Vamos avanzando un año más en el círculo de la Tierra o en el sistema solar. Avanzamos un añito más. 2023, que todos nuestros proyectos, nuestras metas se cumplan en este año. Personalmente tengo proyectos muy grandes con el programa mismo, entrevistados de primera calidad como los hemos seguido teniendo y seguir creciendo para llegar a más ciudades. Sin alargarme más en la introducción y en el verso de este nuevo año, nombro al auspiciante de cada semana, como siempre, Cerveza La Tierrita, 100% Sáchila, hecha aquí en esta ciudad, en esta provincia, en este cantón, Santo Domingo, por mi buen amigo José Bolívar Jaramillo. ¿Cómo encontrar la Cerveza La Tierrita o cómo degustar Cerveza La Tierrita? Llamando a los números de teléfono que van a salir aquí abajo. La dirección de la cervecería es la calle Río Tumbes y Río Pastaza. Esto es en la cooperativa 30 de julio, esto es atrás del Gran Aquí, de la Vía Esmeraldas. Ahí está Cervecería La Tierrita para los que quieran ir a degustar. O llamar por teléfono si quieren un six-pack, 2 six-pack, 3 six-pack, un barril de cerveza, cualquiera de los 3 estilos, roja, la rubia o la negra, que sería, bueno, tienen algunos nombres medios complicados que no me los aprendo. La roja sí sé que se llama Indian Pale Ale, la única que sí me sé. La otra es Scout, Stout, alguna vaina así. Pero bueno, busquen y consigan cerveza La Tierrita. De igual manera a Camisería Inglesa, que hoy me ha traído una camisa bien bonita, blanca, con unos que parecen unas manitos, unos paragüitas. Concho de vino porque el tema que vamos a tratar hoy es un tema para mí, yo lo veo como concho de vino porque el color de la carne, la sangre de la carne, el vino que degustamos cuando nos comemos una parrillada se parece al color de los brillitos de esta camiseta y del pantalón. Gracias a Camisería Inglesa, que está ubicado en la calle Río Lelia y calle Aloasí, esto es diagonal al Hospital del IES, y son los que hacen que este entrevistador se vea un poquito más elegante, o por lo menos no tan feo, vistiendo elegantemente en Camisería Inglesa. Vea Camisería Inglesa, no solo tienen camisa, tienen pantalones, correas, corbatas, zapatos, para vestirte para que luzcas como un caballero, un decente caballero, y rompas los esquemas cuando llegues a esa invitación de etiqueta que te han invitado. Y al final, sin ser la menos importante, sino la más importante, Zapatería Payless Shoes, que es la fuente en donde vas a encontrar los mejores zapatos de Santo Domingo, zapatos deportivos, zapatos para una cena, zapatos elegantes, zapatos hasta para salir el fin de semana al parque, zapatos de todo tipo vas a encontrar en Payless y al mejor precio, porque tienen varias promociones que puedes tú encontrar si vas a Payless, el de la 29 de mayo y Tulcán, entre Tulcán y Sáchila, o al que está acá en el shopping también puedes llegar a Payless. Sin más, para mí es un gusto presentar al invitado de esta semana, un invitado que, como varios de los que han estado aquí en el programa, lo conozco desde hace mucho tiempo. Yo tenía 8 años cuando llegué al Colegio Nazaret, y en el Colegio Nazaret conocí a mi amigo de toda la vida, Gianfranco Torrico, hijo de Luis Torrico, más famoso y conocido por el alias Che Luis. Bienvenido, Che Luis. Muchas gracias, Fabio, muy agradecido por la invitación a este prestigioso canal de televisión, Saracay TV. Vamos a hablar de varios temas, porque la ciudadanía, no sé si usted debe saberlo, que así como punto de referencia del shopping, el terminal, varios puntos de referencia, la gente dice el Che Luis. O sea, todo Santo Domingo conoce, por lo menos, si es que no ha entrado a comer al Che Luis, pero saben dónde es el Che Luis, porque es la parrilla o parrillada más conocida de Santo Domingo, o por lo menos la que más tiempo tiene. No sé si la que más tiempo tiene, porque me parece que cuando usted llegó ya estaba el Che Santiago aquí, pero justamente queremos hablar de eso, y es de cómo llega el Che Luis a Santo Domingo, de lo que yo tengo un poco, de lo que conozco la historia, porque como les decía, Gianfranco es mi amigo desde la escuelita, hasta ahora somos buenos amigos con todos los compañeros del colegio. Entonces algo conozco la historia del Che Luis, de lo que Gianfranco me ha contado. El Che Luis llega a Santo Domingo
en el año 86, me parece. Así es. En el año 86, Así es, Fabio. tratando de viajar como mochilero a México para ver a Diego Armando Maradona. Pero esa historia tenés que contarla él. Entonces, vamos a empezar por ahí. Che Luis, ¿de dónde viene? ¿De Argentina? ¿De qué parte de Argentina es? Muchas gracias, Fabio, por esta invitación. Bueno, mi historia comienza, ¿no es cierto?, en Buenos Aires. Nací el 4 de septiembre del año 58. Entonces, de allí mis padres se trasladan al sur, a más propiamente dicho General Roca, Río Negro. Está más o menos a unos 1.600, 1.800 kilómetros al sur de Buenos Aires. Allí curso los primeros años de estudio, ¿no es cierto?, la primaria. Luego termino, digamos, la mitad de la primaria la hice en el colegio Padre Alejandro Stefanelli de General Roca. Me llevan a la ciudad después por la distancia que tenía este colegio, porque estaba más o menos a unos 5 o 6 kilómetros, entonces la dificultad de mi padre, ¿no es cierto?, es que me traslade al centro, a la ciudad de General Roca. Allí terminé mis cursos primarios, ¿no es cierto?, después parto hacia Neuquén, que era el primer colegio técnico en el sur de Argentina, colegio en la ENET número 1 de Neuquén. Allí curso el nivel secundario y termino siendo tecnólogo en construcción. Luego me toca un servicio militar, más al sur todavía, con temperaturas muy bajas en invierno, lo cual me hace en aquel entonces perder el Mundial del 78, porque estaba incursionando justamente en el servicio militar. Termino el servicio militar, regreso a casa, a Neuquén, ¿no es cierto?, y allí... Perdón, entonces sí, en el Mundial de Argentina usted no, o sea, en el que fue en Buenos Aires, usted no estuvo. No estuve, lamentablemente no estuve justamente cursando... He tenido 20 años más o menos usted. 19 años. Claro. Cumplo, digamos, el servicio militar, fui condecorado como soldado, ¿no es cierto? De allí la invitación a participar dentro del ejército no me fue... No fue mi intención, ¿no es cierto? Nunca quise estar en una carrera militar. Y regreso a Neuquén Capital, donde allí, ¿no es cierto?, incurro en la parte de construcción con mi padre, que él tenía ya una empresa constructora. Más o menos estuve unos 4 o 5 meses y fui invitado a trabajar a la administración pública. Allí hice trabajos, por ejemplo, con los geólogos, ¿no es cierto? Hicimos estudios de napas de agua, hacían los estudios acuíferos, digamos, todo lo que era caudales de los ríos, ¿no es cierto?, dada la circunstancia en ese momento de la situación geográfica de Neuquén, que tiene muchos nevados. Entonces las variables de los ríos y de los fluentes varían constantemente de 3 a 3 meses, ¿no es cierto? De 3 a 6 meses varían muchísimo. Y esos estudios los estaba haciendo yo, de lo cual también me dedicaba un poco a los proyectos, porque en aquel entonces podía firmar algunos planos de primero, segundo, tercer piso. Bueno, estuve en la administración pública 6 años y de allí vi que lo único que había hecho, transcurrir, ¿no es cierto?, y haber perdido mucho espacio en mi juventud solamente trabajando, colaborando con mi padre en su empresa. Además de esto, él tenía una carnicería de la cual fui aprendiendo algunas cosas y algunos cortes. Entonces eso me invitó a conocer algo más, a decir, bueno, tengo la oportunidad de pedir un año de licencia sin goce de haber en la administración pública y parto con la idea de ver el Mundial 86 en México. Vamos a hacer una pausa ahí, sí. Porque no quiero dejar atrás un tema importante que tengo que consultarle inevitablemente porque me gusta bastante la historia. Para el año que usted hizo el servicio militar, ¿ya había pasado o todavía no pasaba lo del conflicto con las Malvinas? No pasaba el conflicto con las Malvinas. Entonces, cuando usted ya salió de eso... Yo salí del servicio militar y bueno, allí puedo decir, ¿no es cierto?, que tuve justamente ¿cómo te puedo decir?, la salvedad de no haber estado en las Malvinas, porque salí condecorado con una medalla de plata
Pero si hubiese estado justamente en el espacio donde era mi base militar, si hubiese estado allí incurriendo, estaba justamente ¿cómo es? En el área bélica, donde iba a ser el conflicto. Sí, había estado yo, ¿no es cierto?, transcurriendo en otra base, enviado en forma, digamos, de comisión para hacer otro tipo de trabajo, y eso me hizo llegar a no obtener el grado de cabo, que de haber obtenido el grado de cabo, ¿no es cierto?, en ese entonces hubiese estado en las Malvinas, por haber tenido, digamos, justamente el llamado, por haber sido cabo, hubiese sido llamado para participar en el bélico de las Malvinas. Para ese tiempo en Argentina, ¿quién era el presidente? Imagino que era la Junta Militar. Eran los militares, militar. estaba Sí. Videla en ese entonces, ¿no es cierto? Okay. General Videla. Muy bien. Vamos antes de avanzar con la historia, que es lo que ya lo trae acá Santo Domingo, a abrir la cerveza a la tierrita para que empecemos en la historia. Eso fue una prehistoria. Exacto, un preludio de lo que vamos. A ver, yo ya abrí la roja. ¿Está la negra ahí o quiere la roja? Que es un poquito. Bueno, y esta, la amarilla. No, la rubia no la tengo en esta ocasión, solo tengo tú la negra. Entonces sí. La negra, dame la negra. Sí, la negra, sí, ya. Y sabe que la negra es más sana. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Entonces, salud, Che Luis. Salud. Salud con los que estamos en casa, iniciando este nuevo año 2023. Salud. Salud. Feliz año nuevo. Muy rica. A propósito de lo que estamos aquí también, bueno, Argentina quedó campeón ¿cuándo fue la final? ¿El 19, el 18? El 17. El 17, Argentina queda campeón. 17 de noviembre. Después de 36. Perdón, de diciembre. De diciembre. Vamos a hablar más adelante de eso, de qué se sintió. Yo me sentía más argentino que usted ese día. Nos dimos ahí un ratito que fui a la celebración como sudamericano, ¿no? Sí, porque sí, era la copa que necesitábamos, que ya anhelábamos desde el 2002, que Sudamérica no tenía una copa mundial. Pero llega el año 86 y está en boca de todos, el astro, figura mundial del fútbol, Diego Armando Maradona, que Dios lo tenga en su gloria. Me imagino que en Argentina debió haber sido una revolución saber que Diego iba a estar en el Mundial 86 y usted por eso mismo decide pegarse el viaje a México, como mochilero, lo que se dice ahora, viajando por todito, América del Sur y Centroamérica hasta llegar a México, pero cuéntenos la historia. Claro, esa era la idea, ¿no es cierto? Yo salí más o menos por allá por, es octubre, noviembre del 84. Okay. Estaba como presidente Raúl Alfonsín todavía. Bueno, la idea mía era recorrer todo América, ¿no es cierto?, para llegar hasta México, ¿no es cierto?, y poder ver el Mundial. Una de las grandes intenciones mías era llegar a México, ver y observar el Mundial, si se podía, ¿no es cierto?, y ver si tenía la condición, ¿no es cierto?, con alguna empresa o algo por el estilo para ir a trabajar a Europa. Pero, perdón, cuando usted le dice a su papá, voy a ir de mochilero a viajar el mundo hasta llegar a México, su papá le dijo, estás loco, o sea, todo lo que tienes de aquí, o le dijo, mijito, ándate nomás. Bueno, fue? Eso sí fue. En realidad, la idea mía, ¿no es cierto?, después de haber estado casi siempre rondando en trabajos y no haber tenido una apertura si bien hacía mucho deporte, ¿no es cierto?, porque allá en Argentina hay la posibilidad de hacerlo nocturnamente, el fútbol, el básquet, todo tipo de deporte se puede hacer ahí, hay buenos espacios y podría decirse lugares muy especiales para hacer todo tipo de deporte. Entonces, yo terminaba mi función dentro de la administración pública y hacía deporte, me iba a jugar fútbol, de allí adquirí, ¿no es cierto?, qué sé yo, la capacidad de ser un arquero de fútbol, después jugué como defensa, pero nunca a nivel profesional, si bien era un equipo como el 3 de julio aquí, ¿no es cierto?, una cosa así. Todo eso, ¿no es cierto?, me encerraba a mí en algo que no tenía más apertura que esa, y dije, bueno, en algún momento estuve dirigiéndome así a un grupo, ¿no es cierto?, y explicando un proyecto, lo cual
tomé mal un plano y eso hizo de que suspenda la reunión y diga que tenía que descansar. Mi retiro un poquito al descanso hizo que piense en viajar y liberarme un poco de todos los compromisos que tenía. Esa idea, ¿no es cierto?, parte justamente, la primera cosa que se me ocurrió fue, bueno, viene el Mundial 86, me perdí el 78, pero el 86 lo quiero ver. Pero lo quiero ver de una forma muy, muy especial. Quiero tomar una mochila, recorrer todo Centroamérica, toda América, ¿no es cierto?, si es posible, y llevar esto como preámbulo, ¿no es cierto?, a una historia que podría haber sido más adelante, ¿no? Sugiero esto, lo comento esto con unos amigos y hubo uno que me dijo, yo quiero viajar contigo, vámonos de viaje, Víctor Zárate. Y Víctor me dice, ¿cuánto necesitamos? Me decía así, porque éramos colegas, ¿no? Me decía, negro, ¿cuánto necesitamos de plata? Yo le digo, mira, yo voy a salir más o menos con unos $1.000, $1.200. Pero tenemos que hacerlo tranquilo, pausado, ¿viste? Sin tener que... Para eso, le digo, $1.200 es suficiente. Bueno, empezamos a juntar ese dinero por allá por el año 84, los primeros meses. Yo llegué a noviembre, diciembre, ¿viste?, del 84, ya con el dinero como para salir. Bueno, Víctor había logrado, creo que algo de $1.000. Pero se casó. Ocupó la plata y se casó. Y esto es una cosa muy linda, ¿no? Porque cuando yo decido viajar, todo el mundo me decía, mi padre mismo me decía, ¿pero qué vas a hacer? Tienes tu casita ya, tienes tu trabajo. Pues ya pedí una licencia, viejo, le digo. Y dice, ¿qué vas a hacer? Dice, ¿por qué te vas? Quiero conocer otra cosa. Digo, estoy cansado de darle acá nada más, ¿viste? Y estar aquí en este medio. Y quiero conocer más cosas. Así que salí. La idea era que hasta último momento tenía amigos que me decían, negro, ¿qué vas a hacer? No sé, le digo, entrar a una cancha de fútbol y gritar, ¿viste?, a los nichos, manicho, no sé, a vender, le digo, qué sé yo, lo que sea, ¿viste?, pero a defenderme la vida, nada más. Tengo dinero, lo puedo hacer. Y salí solo. Y es justamente lo que hoy, ¿no es cierto?, puedo contarlo, porque en realidad, ¿no es cierto?, no hubo días difíciles para mí. Viajar solo me dio mucha apertura con mucha gente muy accesible, muy linda, ¿no es cierto? Estuve recorriendo todo lo que era Argentina, desde Buenos Aires para arriba, ¿no es cierto?, entre Córdoba, San Juan, llegué, ¿no es cierto?, pasé por Catamarca, Jujuy, en Jujuy estuve realizando una exhibición gimnástica con chicos de primaria y secundaria, muy lindo, muy lindo. Subí a Tarija, de Tarija, ¿no es cierto?, estuve también con alumnos de secundario recorriendo por allí y siendo profesor de ellos, representándolos también. Estuve trabajando en Tarija un mes en una represa, conduciendo camiones. Tenía, ¿no es cierto?, la posibilidad porque en realidad tenía mi carnet de conducir de primera. De allí Cochabamba muy lindo, Bolivia. La Paz, Oruro, estuve en Oruro también. Estuve recorriendo gran parte, ¿no es cierto?, primero había conocido, es decir, había entrado a Uruguay, salí de Uruguay, entré al norte de Argentina de nuevo. En realidad estuve haciendo podría decir Z, ¿no? Seteando el país. Y eso, bueno, hasta llegar a lo que se dice Ecuador. Estuve trabajando en Lima, ¿no es cierto? Casi me caso en Lima. Casi se casa en Lima. Sí, casi me caso en Lima. No sé si meterme en esa conversación, sí. Luego Mari se vaya a enojar. No, porque en realidad uno conoce, y no es aventura, es conocer mujeres lindas, es conocer amigos, tener mucha particularidad
y aventura, ¿no es cierto?, de paisaje, de conocer un tipo de espacio geográfico en donde te permite sentirte alegre, suelto, sin tiempo, sin recurrir al horario, tengo que llegar a tal lado o aquel. No, muy lindo, lo pude vivir muy plenamente. Cuando llego a la frontera de Ecuador, que es donde comienza, ¿no es cierto?, esta historia mucho más fuerte, ¿no es cierto?, más linda, la que me genera hoy, ¿no es cierto?, la satisfacción de tener 35 años aquí dentro del país y donde realmente la gente me ha conocido de varias formas, ¿no es cierto?, en el fútbol, me ha conocido en la trayectoria de la construcción, en la carne. Entonces eso da una cosa muy linda dentro de uno, ¿me entiendes? Llego a Ecuador, ¿no es cierto?, y allí me encuentro con el licenciado Jorge Quesada, hoy candidato, ¿no es cierto? Me encuentro con él y en la frontera. En la frontera, ¿no es cierto?, en Aguas Verdes. Yo había caminado desde la frontera o desde el control migratorio de Perú hasta el control migratorio de Ecuador, con la mochila cargada y vi un sol más o menos 2 de la tarde fuerte, entonces creo que Jorge me observó y me dijo, ¿por qué caminas? ¿No? Porque aquí el pasaje no es caro. Entonces, haciendo fila eso fue después, ¿no?, lo que me decía, ¿no? Pero, por ejemplo, haciendo fila para el control migratorio en Aguas Verdes, eran las 2 de la tarde, y él me observa y me dice, ¿tú eres de Quito? Claro, por mi color de piel y todo, él creyó que era de Quito. Le dije, no, soy argentino. Mira, yo vengo recorriendo Argentina, me dice, me pareció un país muy lindo, muy hermoso, me trataron de maravilla. Y yo quiero, dice, un poco, dice, colaborar de la forma que ellos me colaboraron. No sigas caminando, no te va a servir de nada hacer dedo aquí, dice, porque es barato el pasaje. Yo te pago el pasaje para que llegues a Quito, y en Quito vas a encontrar a mi hermano y a mi sobrino que están estudiando en la Universidad Central. Perfecto. Muy agradecido a mi persona, ¿viste? Subo al colectivo. Él iba a hacer otro recorrido por Aguas Verdes, ¿no es cierto? Iba a estar ahí. Entonces yo me vine, ¿no? Y dentro del viaje en el colectivo, ¿no es cierto?, me encuentro con un profesor de la Universidad Central también, no recuerdo el nombre, lamentablemente, ¿viste?, pero me invita, ¿no es cierto?, a su casa esa noche, pues, viajamos de noche, me invita a su casa, comparto, ¿no es cierto?, al día siguiente el almuerzo, me invita a ir a ver a un mecánico para arreglar su vehículo, y de allí empieza la historia, ¿no es cierto?, empiezo la historia a vivirla de otra manera, ¿no?, ya con gente que me acompaña a todos lados. En ese momento, ¿no es cierto?, en el taller me encuentro con un visitador médico colombiano y me invita, era un día martes, miércoles, y me invita a viajar a Colombia, a Bogotá, el día sábado. Para esto, como era un día martes, yo ya viajo es decir, subo por Buenos Aires, mediodía más o menos también, Buenos Aires y Canadá, llego hasta arriba, lo que es San Juan, en Quito, a visitar al hermano de Jorge Quesada, Vicente Quesada. Y allí estaba mi cuñado, que hoy es mi cuñado, ¿no es cierto?, Gilbert. Me invitan a pasar y comenzamos una charla, empecé a visitar, ¿no es cierto?, la universidad donde ellos estaban estudiando, la Universidad Central. Bajamos a Santo Domingo un día jueves. Yo el sábado viajaba a Colombia con este señor, ¿no es cierto?, que es un visitador médico. Llego aquí, la gente, digamos, la familia de Jorge me estaba esperando, me había dicho que baje a Santo Domingo, que no me podría perder de conocer a los indios colorados. Salud para esto, ¿no? Salud. Salud porque por fin llegó a Santo Domingo. Claro, llego a Santo Domingo. Y ahí se quedó, pues.
Y me parecía a mí, viajando de noche me parecía a mí un tormento, porque en ese entonces eran las busetas todas bajitas. Por suerte esa noche viajé sentado, ¿no? Después hubo otros días que ya me costaba viajar porque era medio encorvado, las busetas eran en ese entonces, y era realmente peligroso viajar en ese entonces. Bueno, llego a Santo Domingo Los Colorados y me estaban esperando la familia, así reunidas todas, y claro. Aquí viene una anécdota que tuvo Jorge Quesada, hoy tío mío, con Mari, mi señora. Cuando Jorge iba a partir hacia el sur de América, ¿no es cierto?, hacia Sudamérica, le dice, ¿qué quieres que te traiga a Mari? Y Mari, así media sonrojada, le dijo, yo quiero que me traiga un argentino. Ya. Cuando yo llego esa noche, ¿no es cierto?, que eran como las 10 de la noche, la gente estaba esperando, y en esa época no esperaba tanto, la gente se acostaba temprano, 8 de la noche. Yo llego, ¿no es cierto?, y de lo que me cuenta Mari, porque yo eso ahí no lo percibí ni nada por el estilo, le dice al tío, no, pero es muy viejo, dice. El argentino que me trajo está muy viejo. Muy viejo. Bueno, las cosas se van dando después, ¿no? Yo llego a visitar los Indios Colorados. Aquí, ¿no es cierto?, el tema, salí al otro día de haber llegado, salí en la mañana, desayuné bien, me atendieron muy bien. Pero esa noche que usted llegó ya la vio a Mari, la noche que llegó ya la vio. No, mi punto de observación no fue tanto hacia ella, ¿viste? Fue o sea, lo que grupo. voy a decir es que sí la vio, o sea, sí estaba ahí. O al día siguiente la vio en otra. Fue al día siguiente, okay. ¿viste? Pero al día siguiente ya cuando regreso de visitar a los Indios Colorados. Bueno, visito los Indios Colorados, hago un recorrido con un amigo de Jorge, ¿no es cierto?, también un licenciado, en una moto me hace conocer varios lugares, entre esos los Unificados, por allá estuvimos por lo que es hoy, bueno, se me fue ahorita, ¿no? Pero recorrimos bastante lo que es Santo Domingo, y de ahí fuimos a ver a los Indios Colorados. Almorcé con los Indios Colorados, ellos hicieron un tapado con pescado, me acuerdo, que ellos mismos los pescaron, hicieron la chicha mascada, ¿viste? Y uno como turista, ¿no es cierto?, invoca todo lo que le invitan, ¿me entiendes? Invoca a consumirlo, es decir, ¿por qué? Porque es cierto lo que me decía Jorge en ese entonces, no vas a tener otra oportunidad de pronto, ¿viste?, para conocer los Indios Colorados. Llévate unas fotos, llévate un recuerdo lindo de acá. Y fue eso lo que hice. Compartí mucho en ese día, ¿no es cierto?, con los Indios Colorados. Y cuando yo llego a casa, ¿no es cierto?, y aquí justamente, ¿no es cierto?, donde me sorprendo porque la mochila mía estaba vacía, completamente vacía en la habitación que me habían guardado para mí, ¿viste? La preocupación fue mía, la preocupación fue grande porque tenía todavía $500, ¿no es cierto?, ahí dentro. Me habían mandado a lavar la ropa y en ese entonces conocí las mujeres que lavaban en el POVE. En la lavandería de acá. La lavandería del POVE, ¿no? Entonces, claro, habían lavado la ropa, ¿no es cierto? Había una ropa, lógico, que estaba sucia, como todo mochilero. Y habían golpeado con un mazo que tienen a ellas para golpear, ¿viste? Entonces había roto una funda donde tenía los $500 y entró agua, cloro. Entonces los dólares ya no servían. Hijo, se perdió esa plata. Se perdió esa plata, entonces ahí empieza mi aventura, ¿no? Ahí empieza recién mi aventura, porque uno dice, bueno, ok, con plata va a todos lados, pero claro, sin plata no vas a ningún lado, tienes que trabajar, ¿no? Así que ahí empieza mi historia, y un tío de Mari, uno de los más ¿cómo te puedo decir?, de los mayores, uno de los más mayores, ¿no?, el mayor principal de la familia, me dice, che, no te preocupes, yo llevo esos dólares al aeropuerto en Quito y
y lo van a cambiar. Y ya ellos lo cambian en el Banco Central, no hay ningún problema. Perfecto. Fue así, entonces, pero le dieron solo 250. 250 no, ya no era tan posible el viaje, ¿no? Igual, de todas maneras, me lancé, llegué a Colombia y estuve trabajando en Cali. O sea, sí se fue entonces con el amigo el sábado que tenía que ir. No, me fui aparte. Ya, solo. Me fui solo porque ya perdí con el tema ese de que me habían lavado los dólares hasta que me consigan el cambio y todo lo demás, ya no fui. Claro. Ya no fui con él, así que esperé un tiempito hasta que vengan los 250 dólares que llegaron y con eso pude seguir el viaje. Estuve trabajando en Cali, ¿no es cierto?, haciendo el mantenimiento de una Caterpillar, que la conocía porque como trabajaba en la administración del agua en Neuquén, y la Caterpillar la utilizábamos como retroexcavadora para hacer digamos los canales para las tuberías. Indudablemente tenía conocimiento de la máquina. Y de allí estuvimos reactivando esa Caterpillar porque en realidad el problema que tenía más grande era que había explotado un pistón y bueno, ese pistón, ¿no es cierto?, rompió el cárter y el ingeniero con el que estuve allí trabajando, él traía una aleación especial para la soldadura del cárter. Bueno, estuvimos allí más o menos un mes y medio, hasta que pusimos en marcha la Caterpillar, había estado abandonada 2 años. Me invitó a Cali, él trabajaba con la Techin, una empresa argentina. Presentó toda mi documentación, me llamaban para la entrevista, pero, oh casualidad, ¿no es cierto?, tuve un percance y ese percance directamente me privé de presentarme. El percance fue, ¿no es cierto?, que cruzando de una vereda hacia la otra, ¿no es cierto?, me topa un trolebús y eso me asustó, porque no sabía de ahí dónde estaba. Entonces dije, bueno, me regreso a donde había hecho base, donde había estado más tiempo aquí en Santo Domingo, Los Colorados. Regresé, estuve más o menos unos 2 meses afuera. Me acuerdo que le había hecho una carta a Mari, cuando regreso ya nos habíamos conocido con Mari, viajando a Cuenca. Dije, bueno, me regreso. Y cuando regreso, le veo a Mari y estaba leyendo la carta que yo le había escrito. O sea, así que ahí empieza la otra pero entonces historia. cuando usted llegó aquí, ¿se fueron a Cuenca también? Claro, fuimos a Cuenca, sí. Aparte de eso, yo estuve en Galápagos también. Yo te hago un resumen más o menos de lo... Porque estuve un tiempo más o menos... ¿Qué tiempo estuvo aquí antes de irse a Colombia? Más o menos estuve unos 6 meses. Ya fue bastante. Claro. Y en esos 6 meses ahí fue que ya conoció a... Claro, porque en realidad el dinero no era suficiente como para llegar. Entonces yo decía, junto aquí, rejunto, pero... Cada vez que quería juntar, viste, cada vez se me hacía menos, ¿no es cierto?, conseguir ese dinero. Entonces dije, me voy, como sea, me voy, viste, me fui. Ya, y llegó a Colombia, pasó lo que pasó y dijo, aquí si me pasa algo, la gente no va a saber dónde estoy. Lógico. Voy a morir aquí, nadie va a saber este hombre de dónde sale. Sí. Entonces mejor me regreso a Santo Domingo. Regresé y bueno... Pero también se regresó diciendo, alguien me está esperando a Santo Domingo. Bueno, sí es cierto. El corazoncito sí sí es decía, cierto. Sí había esperando. algo muy lindo con Mari, ya nos habíamos conocido, entonces fue algo que realmente... Bueno, uno propone, Dios dispone. ¿Viste? Mi propuesta era llegar a México 86. Gracias a Dios, ¿no es cierto?, él me previno indicándome que tenía que regresar. Siempre hay una mano de Dios, ¿viste?, en cada persona, siempre. La mano de Dios está ahí. Y eso me hizo regresar. Entonces, hoy, contento, muy alegre, viste, de estar en Santo Domingo, la ciudadanía, ¿no es cierto?, ya me identifica, tengo 2 hijos maravillosos, una mujer especial, ¿no es cierto?, muy linda, muy agraciada, es decir, es la que me ayudó un poco a superar muchísimas cosas dentro de mi persona, porque mi límite siempre ha sido, lo que aprendí de mi padre fue trabajar, entonces eso me fue indicando, ¿no es cierto?, fue siempre asustándome en la vida cuando la vida realmente es otra cosa. La vida, por ejemplo, te depara muchísimas cosas.
La vida no es sacrificio, sacrificio es solamente el que nos dio la vida. Jesús se sacrificó por nosotros. Nosotros luchamos por la vida, ¿viste? Y vamos de lucha en lucha nada más, pero siempre viendo, ¿viste?, de que las cosas se hagan bien. Eso es lo único que he visto en la vida, ¿viste? Mi padre me enseñó a que la vida era muy difícil, que la vida era de esto, de aquello, de aquello. Yo creo que no la encontré nunca difícil. Yo creo que no. Todo lo contrario, se me hizo fácil. Si bien es normal, cuando mucha gente me dice, ¿viste?, por ejemplo, sí, usted ha sido trabajador, no, todos trabajamos. De diferentes formas todos trabajamos, ¿viste? Y de diferentes formas, ¿viste?, nosotros vemos cómo superarnos en la vida. Y es importante. La parte material, ¿viste?, cuando llego a pensar, ¿no es cierto?, lo que hice, digo que la parte material desplaza toda la familia, desplaza todo. Puede decirme, ¿viste?, que tienes castillos, ¿no es cierto?, construidos, pero si no lo que tiene, si no hay una buena base familiar, no hay castillo. Entonces, es fundamental. En la vida hay que saber entender, como te decía, que tienes muchos preámbulos, podría decirse, para salir adelante, pero que realmente, siendo consciente de lo que haces y lo haces bien, o buscas la mejor forma de hacerlo, te va a ir bien, en cualquier parte del mundo, ¿no? A mí me fue bien aquí, me podía haber ido bien en México, no sé, pero hubo una mano que me dijo, hasta aquí llegaste. Vamos a ir a la primera pausa comercial, porque el tema está súper interesante y ya vamos ahora a empezar a hablar de cuándo empezó esta aventura de lo que es ahora Parrilladas Che Luis. Entonces vamos a ir a la pausa comercial, me confirmas eso con el tiempo, cuánto tiempo vamos en este primer bloque, cuánto tiempo tenemos en el segundo bloque, y después de la pausa comercial vamos ya ahora sí a conocer la historia de Parrilladas Che Luis, y si nos queda un poquito de tiempo al final, hablar un poquito de los cortes, de los cortes, tipo de carne y secretos, si es que se los puede revelar, sí, para mantener la carne en el estado en el que se la come delicioso en Che Luis. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Regresamos de la pausa comercial al segundo bloque de este programa, El Bolígrafo Rojo, y vamos ahora sí a conocer cuál fue o cómo empezó la historia, esta aventura de Parrilladas Che Luis, un punto de referencia de Santo Domingo, y Santo Domingo es conocido como la capital de la carne, y todas las personas más importantes del país cuando viajan de Quito a la playa, a Guayaquil, políticos, personas, futbolistas, pasan por aquí, por Santo Domingo, y tienen que hacer parada obligatoriamente en Parrilladas Che Luis. Han estado presidentes, expresidentes, ministros, futbolistas famosos en Parrilladas Che Luis, porque es un punto de referencia no solo a Santo Domingo, sino a nivel nacional. Entonces, ¿cómo empieza esta aventura de Parrilladas Che Luis? Qué lindo, ¿no? Qué lindo comentarte esto y comentarle a la ciudadanía cómo fue. Mira, después de haber incurrido, ¿no es cierto?, en la familia que te mencionaba de Jorge Quesada, del cual estoy muy agradecido siempre, me invita a dar clases en el Colegio Augusto Arias. Entonces, en mi espacios, ¿no es cierto?, yo necesitaba hacer algo más. Entonces, Jorge me dice, mira, te voy a presentar a un paisano tuyo, el Che Santiago. El Che Santiago le ha ido muy bien, tiene un local espléndido, bueno, y él ya tenía más o menos unos 6 años trabajando, 6 o 8 años, viste, ya estaba con su local y todo lo demás, y le iba muy bien. Entonces fui a visitarle a Santiago junto con Jorge, me lo presentó, estuvimos ahí departiendo un momento. Bueno, entonces Santiago me dice, mira, tú sabes de construcción, yo quiero hacer esto, lo otro, tenía un proyecto justamente de la casa. Yo le decía, más o menos te lo puedo hacer, no hay ningún problema, lo que no puedo es firmar.
Entonces, dentro de eso, ¿no es cierto?, también incurrí con algunos arquitectos, ¿no es cierto?, de la zona, de aquí de Santo Domingo, en los cuales me llevaban a dibujar. No solamente yo sabía dibujar planos, sino que también a mí me gustaba más estar en obra, dirigiendo obras. Pero bueno, volvamos a lo de Santiago. Entonces Santiago me dice, che, dice, aquí no hay buena carne, dice, vendrás a pegarte un asadito cuando vos guste, qué sé yo, ¿viste? Bueno, perfecto, chévere, conocí a Yoli, sus hijas, ¿no es cierto? Muy linda familia, ¿para qué, viste? Entonces, claro, yo daba clases, entonces un día él me dice, Lucho, dice, ¿tú dónde estás? Estoy dando clases en el Colegio Augusto Aria. Me veía de camisa blanca y pantalón negro. Entonces, ¿Clases de qué daba ahí? De literatura, castellano y literatura. Entonces me dice Santiago un día, Lucho, yo llegué, viste, con camisa blanca y pantalón oscuro, viste. Yo iba los fines de semana porque los días de semana daba clase. Entonces llego y un día me dice, Lucho, me faltó un mesero. Me decía un mozo, ¿no? Nosotros decimos mozo, me faltó un mozo. Dice, ¿puedes ayudarme? Dice. Sí, le digo, yo no tengo ningún problema. Pero yo me ponía a charlar en las mesas, ¿no? Porque... Perdón, ¿para esto todavía estaba en la mente llegar a México o ya no? ¿O ya estaba? No. Ya no, dijo, porque me quedo aquí. Ya dije, tengo que recuperar los $500. Esa era mi intención. ¿No es cierto? Pero aquí era muy difícil recuperar $500, mucha plata era, ¿viste? Entonces, yo decía, bueno, porque por alguna razón Jorge me dijo en algún momento en Aguas Verdes, no pagues, no hagas dedo, aquí aquí no es necesario, el pasaje es muy barato. Entonces esa fue la razón por la cual, ¿no es cierto?, dije, bueno, ahora perdí 250, tengo que empezar a trabajar, ¿viste? A ver cómo me la recuperó. Entonces fue donde Santiago y donde Santiago me dice, Lucho, dice, ayúdame, dice, ayúdame, dice, me faltó un mozo, necesito que me ayude. Perfecto, me empecé a ayudar, ¿no es cierto? Y en ese entonces iba charlando con los clientes, ¿no? Después departíamos con él algunas cosas, ¿no es cierto? En algún momento le digo, te falta una cava para los vinos. Me dice, ¿y vos podés hacerla? Sí, yo te puedo hacer una cava, le digo. Y le hice un mueble, ¿viste? Compró la madera, compró todo, me compró un cepillo. Y entendió de que hacía mano de obra yo, ¿viste? Bastante, ¿no? Entonces, cuando yo salía, ¿viste? Recurría a aprender un montón de cosas. Porque si no, no puedes salir, porque te tienes que prestar para todo tipo de trabajo. Camionero, ¿viste? Qué sé yo, si tenía que reparar algo de algún baño, cosas así, ¿viste? Todo lo que era trabajo de construcción lo sabía. Le gustó el mueble, ¿viste? Y después me dice, Lucho, te voy a hacer un contrato. ¿Te animás a hacer un contrato? Yo le digo, ¿para cuántas personas? Pues yo hice un asado, le digo, ¿viste? Para amigos hacía siempre, los fines de semana en Argentina. Para 6, 7, 8, hasta 10 creo, ¿viste? Y hice en la exhibición gimnástica en Jujuy, en el norte de Argentina, hice para 20. Pero ahora él me habló de 30. Me dice, vamos a ver, dice, yo te digo, ¿viste? Cómo hay que hacerlo, y te indico y vos. Si ya has hecho, dice, para 20, 30 no hay problema. Sí, pero ¿cómo lo sirvo? ¿Dónde lo sirvo? ¿Cómo es? Y me llevó en aquel entonces, ¿viste? A la casa ¿viste? Candidato a ser alcalde de Santo Domingo, Leonardo López. Y allí, ¿no es cierto?, me indicó. Me dice, esta es la parrilla. Y ahí dice, quiero ver cómo inicias. Entonces digo, ¿cómo inicias qué? ¿Cómo pones la carne en la parrilla? Nada más. Entonces yo empecé a poner la carne, a poner los chorizos en ruedas, así. Me dice, no, Lucho, me voy. Yo tengo que atender el restaurante, dice, y te quedas ahí, dice, y ahí te dejo a un mozo y te dejo a la señora que hace la ensalada. Así fue, ¿viste? Pero él entonces vio, digamos, la técnica y vio que lo hacía bien. Entonces dijo, puedo irme porque este man sabe. Cuando yo termino de hacerlo, ¿no es cierto?, me sentí complacido con mi persona porque dije,
esto es fácil. Lo que él hace es fácil. Otra cosa es lo que mi padre me enseñaba a hacer, que eran los lechones, viste, que él lo hacía, pero que él me indicaba. A ver, cuando estábamos en construcción con papá, él tenía su carnicería y pedía los cortes especiales y él hacía en su horno, en su parrilla, viste, hacía su asado y casi nunca participaba yo. Pero cuando íbamos a la construcción, él me decía, anda, doblate unos fierros, pasale, comprate un pollo, comprate chorizo, comprate un pedazo de tira, una tira de asado, doblar los fierros y con la grasa del pollo, dice, le limpias bien los fierros. Y te haces la parrilla ahí, con unos ladrillos, montate ahí, dice, listo. Entonces él me observaba a mí, viste, cómo estaba haciendo todo eso, y me decía, ya, ahí deja eso, vente a trabajar, porque el carbón era la leña de la construcción misma, viste, y hacíamos eso. Entonces, él tenía la capacidad de decirme, anda a dar vuelta el pollo porque se va a quemar. Y él tenía esa capacidad, el tiempo, ¿viste? Calculaba el tiempo porque ya estaba acostumbrado él de hacer. ¡Puf! Él se dedicaba a comprar corderos, vacas, ¿viste? Para la carnicería. Entonces, indudablemente, él ya tenía el concepto claro, ¿viste? Pero a mí me faltaba. Entonces, en ese entonces, me hacía justamente hacer ese tipo de cosas. Comíamos y seguíamos trabajando, pero la idea era, ¿no es cierto?, que eso salga bien. Ahora, cuando te digo que le terminé de hacer a Santiago y de servirle a las 30 personas, que creo que era un poquito más, pero 30 digo yo, ¿viste?, porque para mí era bastante, dije, esto es fácil. Entonces, mi idea fue la siguiente, yo tengo que hacer algo con esto, porque Santiago, que Dios permita, ¿no es cierto?, esté muy bien en estos momentos, se recupere de su problema, pero dije, voy a hacer algo yo. Entonces, en la casa de mi suegra, ¿no es cierto?, se me ocurrió poner allí una mesita con una parrillita y empezar a vender brochetas. Para esto, yo hice cursos en el CECAP, ¿no es cierto?, algunos cursos, para conocer gente, y de paso a esos grupos ya le empecé yo a hacer parrillas. Nos íbamos a los ríos y hacíamos las parrillas, ¿viste? En el colegio Augusto Aria también, ahí le hice las primeras parrillas, ¿no es cierto?, las primeras parrilladas. Y, oh sorpresa, porque me decían, chuta, tú te iría muy bien. Entonces, el empuje de esa gente, toda esa gente que yo le iba haciendo, ¿no es cierto?, me fue dando la oportunidad de ir poniéndome unas brochetas en una vereda. Eso es por la calle Tulcán. Bajando por el municipio, en la calle Tulcán, en la casa de mi suegra, viste, en la vereda. Me instalé una mesita, hice la parrillita, ¿no es cierto?, y ahí vendía brochetas. Las brochetas las hacía Santiago también, ¿no es cierto?, pero al que yo le competía en ese entonces era al Toño Pérez, que él estaba en el parque. Ah, el Toño Pérez. El Toño Pérez tenía... ¿Chileno? Sí, el chileno. Claro. Él tenía una casilla rodante en el municipio, ahí, arriba, en el parque. Tenía ¿Toño todavía jugaba fútbol ahí o ya le había pasado lo del accidente? No, Toño todavía jugaba. Yo jugué en el Colón Santo Domingo. Yo jugué porque Santiago siempre me invitaba a jugar. Y bueno, ahí le competía yo al Toño. En ese entonces jugábamos junto con Toño. Bueno, empecé con las brochetas, ¿no es cierto? Y yo me quedaba ahí. Y allí conocí al que fue, y que en paz descanse, el alcalde Ramiro Gallo. Entonces, en esa zona era bien conflictiva, ¿viste? Claro, barrio Saracay. Claro, era bien conflictiva. Ese era el barrio, ¿cómo es? Es el barrio... La parte de ahí de las Galápagos. Sí, no, de la Galápagos hacia abajo está... la Unión Cívica, no. Por la escuela UNE, No, la UNE es más abajo. Esto es aquí cerca, pegado al municipio casi, bajando el municipio. Ay, se me fue el barrio. ¿No es el barrio Saracay? 6 de noviembre y Tulcán, La Carolina. Ah, La Carolina, sí, La Carolina. Ya, sí, ¿sí? Claro. Y la otra, al otro lado, tiene otro nombre, ¿no es cierto? Por esa zona era conflictiva.
10 de la noche y ahí había que tener un poco de cuidado. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, lo cierto es que empecé a vender, ¿no? Y al frente tenía yo lo que hoy podemos decir, ¿no es cierto?, 3 mujeres que vendían tripa whisky, ¿me entendés? Y vendían tripa whisky y a mí me encanta, te soy sincero. Entonces, algún día, ¿no es cierto?, una de ellas se cruzó y me dice... Perdón, pero en Argentina sí se comen... Sí. Sí, y eso es lo que llaman chinchulines. Chinchulines. No? Okay, sí, es muy rico el chinchulín, ¿viste? En Argentina también se lo prepara muy bien. Se lo prepara igual que acá, pero es mucho más rico, no sé por qué, pero ya que no tenga chinchulín, ¿viste? No es parrillada, ¿viste? Asado le dicen, ¿viste? Bueno, a una de las señoras se acerca un día y me dice, ¿qué es lo que vende usted? Porque a mí me hacían cola. Se formaban de 10, de 7, ¿no es cierto? Y era que pasaban y yo vendía los pinchos, ¿no? Entonces se acerca una de ellas y me dice, ¿qué es lo que vende usted? Yo vendo esto, le digo. A mí me gusta lo que usted hace. La señora vendía en ese entonces una porción en 25 y en 50 sucres. Y yo vendía el pincho con lomo fino, ¿no es cierto? Llevaba lomo fino, llevaba corazón, ubre, ¿no es cierto? Cebollitas y el embutido, chorizo. Y yo vendía a 180 sucres. Entonces, 180 sucres, dice, y usted vende más que yo, me decía. Dice, y a mí me reclaman a veces que le ponga un verdecito más, que le ponga esto, dice, por 25 sucres o por 50 sucres que vendo. Vamos a hacer una cosa, le digo a la señora. Usted me va a dar 2 de esos, ¿no es cierto?, que usted vende, y yo le voy a dar 1 de estos. Canjeemos, ¿sí? Porque a mí me gusta lo que usted hace. Así que canjeamos, ¿viste? Y al otro día la señora me llama. Yo dije, me va a pedir otro, ¿viste? Y me dice, oye, ha sido rico lo suyo también, dice. Lo suyo también ha sido rico. Entonces ahí, es decir, pautamos que cada más o menos a ella, ¿viste?, que se le ocurría, qué sé yo. Pero a mí se me ocurría más a veces, porque a mí me gustaba, ¿viste? Entonces yo le cambiaba, ¿viste? Y mi venta era buena. Yo vendía ahí el toño, no sé cuánto venía, pero en ese entonces también había una venta masiva frente al colegio técnico, que era del hermano del cuñado de Santiago, el señor Calle. Entonces, ahí vendían alrededor de 400 pinchos, todos los días. Yo vendía 50, 60 y fin de semana, un día viernes o sábado, yo vendía 80, 100, ¿viste? Máximo. Y después me ganaba por ahí otro billete, ¿viste?, haciendo afuera contratos y todo lo demás. Eso me fue abriendo mucho, ¿no es cierto?, mucho camino y mucha gente que me conocía. Ahora, yo observé mucho también porque yo lo visitaba a Santiago, él sabía que yo vendía pincho, pero él sabía que yo también, ¿viste?, por ahí agarraba unos contratitos. Y él, cuando tenía sus contratos grandes, me decía, Lucho, necesito que me dé una mano. Siempre le di una mano, ¿viste? Y siempre nos dimos una mano, ¿viste? Porque él no me invitaba a trabajar y me daba un billete, ¿viste?, al igual que al personal que él tenía. Siempre me dio una mano él, ¿viste? De eso, bueno, nace lo mío, ¿viste? Ahora, ¿qué es lo que digo yo? Si bien yo era un conocedor de la carne y un poco de cosas, ¿no es cierto?, y me pareció muy fácil lo que él hacía, no cambié el producto y no lo pensaba cambiar. Porque cuando tú cambias el producto, ¿no es cierto?, y ahí estaba la parte en la que yo digo, decía, a ver, ¿cómo le cambio el producto? ¿Qué más le pongo? ¿Qué no le pongo? En ese entonces no teníamos mucha apertura, ¿viste?, en diferentes tipos de carne, porque la carne todavía salía dura, todavía el lomo era lo único, el lomo fino era lo único que conseguía suave. Y después por ahí la chuleta de cerdo, ¿viste?, normal. El embutido, que yo sabía hacerlo por mi padre, ¿viste?, también, así que... ¿El embutido lo hacía usted? Sí, ¿No compraba? Sí, siempre, no, yo siempre lo hice, ¿viste? Bueno, les voy a comentar cómo me enseñó mi padre, porque él los hacía, ¿viste?, porque él no tenía embutidora, no tenía molino, no tenía nada. Él los hacía manual, ¿viste?, era bien artesanal. Él alineaba la carne, ¿no es cierto?, toda, tomaba un embudo, lavaba la tripa al mismo también, ¿viste?, y le ponía en el embudo la tripa y empujaba con un taco la carne molida, ¿viste?, ya alineada y todo.
con un la taco carne molida ya molida. Ya lista, ya alineada con los condimentos y todo lo demás. Y empujaba con un taco, ¿me entiendes? Iba corriendo y armaba el chorizo así. Y así lo hice mucho tiempo, Quien me colaboró después cuando llegó fue mi paisano, amigo, ¿viste? Hasta el día de hoy, vecino de mi padre, los papás de él, Héctor Vidal. Él estuvo conmigo, ¿no es cierto?, un buen tiempo. Gracias a Dios fue una mano muy excelente, él, ¿viste? Porque era muy difícil para mí salir a comprar, hacer el embutido, hacer esto, hacer lo otro, era muy difícil. Santiago ya tenía un grupo de trabajadores, ya, ¿viste? Él ya tenía una construcción bien bonita también, ¿viste? Después, ¿viste? A medida que fue transcurriendo el tiempo, ¿viste? Fui siendo un peso, tal vez posiblemente en competencia para Santiago, pero yo no cambiaba el producto. Yo sabía que ese producto era el que había pegado en Santo Domingo. Y quien había descubierto eso, ¿viste? Había sido él. Y que a lo mejor si lo cambiaba no iba a pegar. Exacto. Es que no había otro modo. Yo, a ver, ¿con qué lo podía cambiar? Es decir, con chinchulín, ya el chinchulín, ¿viste? No lo podía poner en la parrilla porque la gente afuera comía por centavo. Y yo decía, si yo pongo otro producto, ¿no es cierto?, de pronto la gente no le va a gustar. Había otro producto, pero era mucho más duro, mucho más duro. No tenía yo, por ejemplo, ni siquiera a veces congelador, compraba al día y vendía al día, ¿viste? Una cosa así. Entonces, todo eso, ¿viste? Fue incurriendo. Inclusive me acuerdo que cuando hacía pincho alquilé un congelador, ¿viste? Lo alquilé, pagaba un arriendo mensual, ¿viste? Y con eso vendía los pinchos. Nos fuimos a Argentina con Mari a los 3 años de haber estado haciendo todo esto. Mari estudiaba todavía. Mari terminó en el colegio secundario y yo cumplí los 29, ella los 19. ¿Y estaba en el Augusto Arias también? ¿O no, ella estudió en el colegio que estaba, este colegio que estaba estuvo, no sé ahora qué nombre tiene, frente... en Cocaníguas. En el ITC. En el ITC. Okay. En el ITC estudió eso, contabilidad. Entonces nos casamos, ella tenía 19, yo 29, y al año salimos, ¿viste?, para Argentina. Juntamos el dinero para viajar y todo lo demás. Llegamos a Argentina y no, ella no se acostumbró al frío. No se acostumbró. ¿Ustedes se fueron ya como para quedarse allá? Sí. La idea mía era quedarme allá. Ya. Yo llegué, ¿viste? Mi casita, la que tenía, ¿viste?, terminó en medio de algunas edificaciones grandes, lindas, ¿viste? La mía ya era la más pequeñita, ¿viste? Y yo empecé a trabajar porque una vez que yo no renuncié a la administración pública, me dieron a mí, ¿viste?, por ejemplo, liquidación por ausentismo, y de allí con una liquidación de esa por ausentismo, ¿viste?, no vuelves a ingresar a la administración pública hasta los 6 años. Entonces, los compañeros de la administración pública, los ingenieros y muchos profesionales, me volcaban trabajos particulares. Sacaban trabajo y yo era digamos, como te decía, un contratista del municipio, podría decirse, de la administración. Con eso me manejé mucho en una hiperinflación que tuvimos en el año 89 en Argentina, y en el año 90 nos regresamos con Mari. Vendí mi casa, ¿viste? Y vinimos aquí, directamente ahí. Yo empecé a trabajar no quería saber nada de todo lo que me había pasado con respecto a hacer brocheta, pincho, ahí todo lo que era, porque claro, me había tocado la parte más pesada, ¿viste? Entonces cuando regresé aquí, le digo a Mari, no quiero yo hacer más parrillada, ¿viste? Vamos a hacer otro negocio, emprendamos otro negocio. Pusimos víveres, ¿viste? Empecé yo a llevar a diferentes lugares, ¿viste?, a diferentes provincias, y lamentablemente, ¿viste?, llegados los 6 meses, ¿viste?, iba perdiendo $600. Entonces dije, no, volvamos a la parrillada. Y puse ahí en la Riobamba y Quito, volvamos a la parrillada, y nos instalamos ahí, ¿viste?, con 5 mesitas adentro y 3 afuera, un toldo, ¿no es cierto? Y bueno, de allí, ¿viste?, sufrimos algunos inconvenientes porque en aquel entonces había que solicitar un permiso a Quito, todo iba documentado a Quito, regresaba aprobado a Quito para funcionar el local.
había una presión, viste, por ahí para que eso no funcione, pero terminamos funcionando igual. Sí tocó, viste, pagar multa, tocó pagar algunas cosas, pero indudablemente, viste, yo dije, bueno, de alguna manera tengo que crecer aquí. Y fue eso lo que me puso, viste, a lidiar más y cada día más. Entonces después, viste, creo que gran parte de la ciudadanía, viste, fue viendo, viste, mi persona, viste, conociéndome y me dio la oportunidad de salir adelante. Hoy, viste, por ejemplo, pude educar a mis hijos, pudimos con Mari educar a los hijos, pudimos crecer. Hoy, gracias a Dios, estamos fortalecidos, ¿no es cierto? Porque vivimos un grupito muy lindo, somos los cuatro, Gianfranco, Luis Andrés y Mari, mi persona, ¿viste? Siempre conjugamos qué vamos a hacer. Luego de la Quito y Riobamba, pasan acá, a donde es ahorita el SRI. Al frente del dispensario del Seguro Social. Ahí pasamos, ¿no es cierto? Y ahí ya fue más amplio el espacio. Y que en ese tiempo era votado eso. Ajá. Y a lo mejor fue un riesgo de decir, nos vamos a ir por ella que está saliendo de la ciudad y no va a pegar, o sea, la gente no va a ir. Porque la gente está concentrada en ese tiempo en Santo Domingo, acá en el centro. Y por acá, ya del Reino de los Continentes para acá, ya era nada. Ya era oscuro. Y fue increíble. Fue increíble, increíble. Nosotros pusimos una pancarta de lado a lado en la avenida Quito ahí. Y cuando queríamos abrir el 10 de enero, ¿no es cierto? La gente iba desde el día 6 de enero, iba a ver si habíamos abierto. Y daban vuelta a los carros. ¿Cuándo? Me decían, che, ¿cuándo? Claro. Entonces eso creo que nos ayudó más todavía, ¿viste? Y claro, esta era una zona muy oscura, ¿viste? Y teníamos inconvenientes. Yo tenía que llevar al personal, ¿viste? Que tenía en ese entonces a sus domicilios, porque era peligroso. Yo me imagino que en el tiempo que usted se fue a Argentina, ¿qué tiempo se vio en Argentina en ese tiempo? Un año. Ah, un año, sí fue bastante tiempo. Sí, un año. Un año porque nos agarró la hiperinflación. Entonces creo que Mari vivió un poco de angustia, ¿viste? Porque ella pasaba solita en mi casa y por ahí estaba mi hermana que la visitaba, también trabajaba, ¿viste? Mi otro hermano igual, pasaban, ¿viste? La visitaban, a veces la invitaban a salir, ¿viste? Qué sé yo, a las casas de ellos. Pero yo salía a las 7 de la mañana en lo que era el invierno, Mari, ¿viste? Muy encerrada adentro, ella tenía mucho frío. Y a pesar de que tenía calefacción y todo lo demás, y mi costumbre era esa, salir, ¿viste? Con el frío 4 o 5 grados bajo cero no había problema. Pero cuando usted se pasa eso de la hiperinflación, decide venirse de nuevo, le dice a su papá, me voy otra vez. Su papá le dijo, no, pues ya estás aquí, quédate. ¿O no le hizo problema en que si se quiere ir? No, mucho? Papá fue muy complacido, estuvo muy complacido con Mari. Había una cosa muy real. Papá comía las comidas tradicionales de ustedes. ¿Me entendés? Por lo que cocinaba ella. Claro, no, Mari, viste, por ejemplo, en ese entonces, viste, no cocinaba. Entonces, ¿cómo conocía la cocina ecuatoriana? No, te voy a comentar porque aquí vale indicarle a la ciudadanía, ¿no es cierto? Mi padre es boliviano, fue boliviano, falleció. Mi madre es, papá nació boliviano, pero hijo de portugués. Y mamá es argentina, hija de italianos, ¿me entendés? Entonces... por eso Foti. Por eso Foti. Y Torrico, viste, es de portugués de Bolivia. Entonces, el papá, digamos, mi papá es hijo de un portugués, viste, pero reconocido por un boliviano. Okay. ¿Entiendes? Y bueno, él se fue a Argentina, viste, estuvo en Buenos Aires, se conoció con mi madre, viste. Bueno, esa historia un poco la conozco porque a los 10 años que yo tenía 7 años, se separaron, a los 10 años de casado. Hoy yo, viste, tengo
contacto con mamá, ¿viste? Ya está en los casi 80 años. Pero nosotros como argentinos, ¿viste? ¿Cómo te puedo decir? Nuestra comunicación no es tan fluida. Ustedes son más comunicativos. Pero en el caso nuestro somos, por ejemplo, yo le llamaré, ¿viste? Una vez cada 6 meses, cada 7 a mamá, ¿viste? Para ver cómo está. Con mi hermano sí nos podemos comunicar cada 4 meses, 5 meses, ¿viste? O 3 meses, o a veces una semana. Depende mucho, ¿viste? Cómo estemos. Pero ya te digo, de allí viene justamente el tema este de mi papá, ¿viste? Por ejemplo, él tiene todas las comidas bolivianas son de aquí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bastante parecido. Bien parecidas, las mismas, ahí mismo van todas las comidas. Por ejemplo, al argentino le gusta la habita. Al argentino no come lava, no come muchas verduras que tienen aquí ustedes, que las tienen, pero en cantidad. Y yo me acostumbré, y mi hermano, viste, que vino y viajó hasta acá, también decía él, chuta, esta es toda la comida del viejo, decía, viste. Le preguntaba de cuando usted se fue a Argentina, porque antes de irse usted para Argentina, en este año que estuvo allá, usted trabajaba con Héctor, y Héctor lo ayudaba. O sea, Héctor lo ayudaba a usted. No, a ver, Héctor era compañero de mis hermanos en colegio, ¿entendés? Y cuando ellos... ¿En Argentina? En Argentina. ¿Y se reencontraron acá? No, te voy a explicar, claro. Héctor, por eso te decía, Héctor, más allá de ser amigo, muy amigo de mis hermanos, era vecino de papá, los papás del vecino de mi papá, a 2 cuadras, ¿entendés? Cuando yo voy a Argentina, ¿no es cierto?, mi hermano, ¿no es cierto?, y él estaba trabajando en una cerámica Sanón, de unos italianos, ¿viste? Y mi hermano estaba sin trabajo, y él era tecnólogo también, ¿viste?, en construcción. Mi hermano me dice, Luis dice, yo me quiero ir, dice, acá no hay trabajo, acá estamos mal, y en verdad estaba mal Argentina, ¿viste? Es lo mismo que está pasando ahora. Entonces yo le digo, puedes ir allá, te invito. Ecuador no es la maravilla donde yo estoy, le digo, ¿viste? No tenés aquí los bulevares que tenés, ¿viste? En Neuquén, y salís a la vereda como en el Amazonas, ¿viste? Que en ese entonces yo conocí el Amazonas con los toldos, que sí, vos sí. tenías las mesitas afuera, ¿viste? No, allá sí, lo tenía ya en ese tiempo, ¿viste? Muy lindo era, ¿viste? Entonces digo, no tenés eso allá, pero hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Entonces me dice, yo quiero ir, dice, ¿viste? Mi hermano. Ya, entonces, si te vas a acostumbrar, ningún problema. Y en eso lo invitó a Héctor, a su amigo. Entonces se vinieron los dos, ya con las indicaciones que yo le di, donde había estado, donde había parado, ¿viste? Para que ellos vayan más o menos descansando donde yo estuve, ¿viste? En las casas de algunos amigos que fui conociendo en mi viaje. Y bueno, ellos se vinieron para acá. Mi hermano, el que llegó aquí, ¿no es cierto?, se casó con una ambateña y se fue a vivir a Bonaire, una isla que está frente a Venezuela, cerca de Aruba, frente a Aruba. Y Héctor se quedó trabajando conmigo, ¿viste? Es un excelente compañero, ¿viste? Y también un día me dijo a mí, Luis, yo quiero ponerme lo mismo. Bien, flaco, bien, no te preocupes. ¿Hasta cuándo trabajó Héctor con usted? Él estuvo más o menos... ¿Estuvo acá en el, por donde se le cerría ahora? ¿O ya ahí? Sí, ahí estuvo desde que nacimos, desde que empezamos. ¿Desde las brochetas de la Tulcán? No. Desde la Riobamba y Quito. Desde ahí estuvo. Desde ahí. Él fue el que en algún momento, pues yo le digo, ¿sabes qué? Le digo, voy a tener que volver a la parrilla. ¿Sabes qué? Vi un localcito, me dijo él. Vi un local aquí que se alquila, que se... Vamos a verlo. Chévere, flaco. Acá vamos a empezar. Él todavía en ese entonces trabajaba con un tío de Mari. Y bueno, por esas cosas, viste, dejó de trabajar con él y me dijo, me gustaría estar acompañándote. Ya, vamos. Empezamos con él, viste, y claro, éramos jóvenes. Yo ya estaba casado, pero no, viste, entonces, en ese entonces, viste, habían amigas que lo visitaban, viste, que querían conocerlo y todo lo demás. Y fuimos levantando porque, a ver,
ahí empieza la fuerza de crecimiento, porque era la parrillada que tenía 2 argentinos trabajando. Y la gente consideraba o creía, ¿no es cierto?, siempre hasta el día de hoy, inclusive por ahí, que es mi hermano. Bueno, es mi hermano de patria, es mi hermano de paisano, mi hermano de compañía, ¿viste? Yo donde voy, ¿viste? Él va, ¿viste? Y a veces yo sin ofrecerle, ¿viste? Vamos para acá, vamos para allá, no. Él es buen amigo, amigo de mis hermanos igual, de la misma forma, ¿viste? Su familia muy linda, una familia muy linda tiene, ¿viste? Muy humilde. Y ¿para qué? Él supuestamente me tenía a mí, ¿viste? Como una de las personas que realmente podía haber hecho muchas cosas en Argentina, eso, ¿viste? Yo tenía una oficina, ¿viste? Con 2 dibujantes y ellos, mis hermanos y él, ¿viste? Iban a dibujar los planos, ¿viste? ¿Él también dibujaba? Él es electromecánico, ¿me entiendes? Pero él tenía que hacer planos también, ¿viste? En colegio técnico, ¿viste? Y planos en ese entonces en papel vegetal, con tinte, todo más. Entonces yo tenía 2 o 3 tableros, ¿viste? Con dibujantes también, y ellos de noche iban a dibujar. Por cuestión de tiempo, tengo que ir cerrando ya la entrevista y me gustaría seguir hablando más. Bueno, ya estuvieron aquí en el SRI, bueno, donde es ahora, luego pasaron allá donde están ahora, que es el punto de referencia. Ajá. Cuando pasábamos allá, mucha gente me decía, ¿a dónde se va, che? Aquí a la vuelta. Ahí no, dice, ¿cómo se va a ir ahí? Dice, ahí no entra nadie. Porque vos hacías 50 metros más allá y era un cañadón. Claro, ya era oscuro. Ya... Y no pasabas para allá, no pasabas. Directamente ningún cañadón. Hasta hace poco nomás, hasta hace unos 10 años antes de que se haga esa vía que sale, era todavía... Claro. Era hasta la gasolinera, adoquinado, de ahí para allá ya era piedra nomás. Entonces, mucha gente, viste, nos daba... Y hoy, viste, por ejemplo, es una calle muy circular, muy circulada por tantos vehículos, viste, que realmente... Ya no hay donde parquearse a veces. Sí, no hay donde parquear. La pregunta, lo que le quería preguntar es, después de todo el tiempo que ha pasado, ustedes han dejado aquí en Santo Domingo un legado de asar la carne, porque en ese tiempo me imagino que era Che Santiago, Che Luis, Che Héctor, los que vinieron a enseñar, porque ahora me imagino, por ejemplo, bueno, hay algunos de otras parrilladas también, que salieron a lo mejor de ustedes, entonces el conocimiento de ustedes se quedó aquí en Santo Domingo y que a lo mejor, si es que Santo Domingo se llama ahora Santo Domingo Capital de la Carne, fue porque primero la genética de la carne, de las vacas que tenemos de aquí, el ganado que tenemos aquí en Santo Domingo, pero también conjugarlo con el conocimiento de ustedes de poner esa buena carne, sacar un buen producto a partir de la parrilla, pasar por el fuego. Claro, y también acompaña mucho el clima, ¿viste? Siempre lo dije, el clima es húmedo, entonces el animal no camina mucho, descansa, es un animal, ¿viste? De engorde. De lo cual, por ejemplo, puedo decir que se han establecido muchísimas, ¿no es cierto?, empresas generadoras de faenamiento y de venta de carne, ¿no? Pero la tradición de asar. Sí. Ahora encontramos parrilladas por todos lados. Sí, mira, es decir, a mí me encanta eso, lo que acabas de decir. No solamente encuentras restaurantes, encuentras mucha gente que tiene su hornito en la casa, que ya empezó a hacerse en la casa. Y que es una comunión el asar. No es simplemente asar y comer, no. Nosotros lo utilizamos y decimos que es una comunión, ¿viste? Más allá de que la comunión siempre es social y dentro de una iglesia, por eso el llamado a los días domingos, ¿viste?, a permanecer, ¿viste?, en la casa de Dios. La comunión familiar es esa, es un asado en casa. ¿Quiénes participan en el asado? Los amigos, ¿no es cierto? Y las mujeres de los amigos están en cocina preparando las ensaladas, lo que es el corte de pan, lo que es todo lo que es lo que acompaña la carne. Entonces, es una comunión, digo yo, el día domingo o el día sábado, ¿me entendés? En donde la gente, o la familia, perdón, se reúne, ¿me entiendes? Y es una historia que sale después de la de los italianos. Los italianos también tienen la misma
la misma cultura de reunirse el fin de semana en familia para comer la pasta, ¿me entendés? Y preparan las mujeres, ahí sí preparan las mujeres, todo lo demás, y los italianos con su buen vino esperando, viste, que salga la pasta, ¿me entendés? Entonces creo que eso nos dio la idea a los argentinos, digo yo, ¿no es cierto?, pero me imagino, el concurrir un fin de semana entre varios familiares a una casa para compartir un asado. Se elige siempre, viste, quién va a asar, porque ahí, viste, hay alguien que lo hizo mejor que el otro, entonces dicen, que lo hace Juan, que lo haga Juan. Y el otro, no, pero a mí me parece loco que lo haga Carlos. Pero también depende de la carne, porque uno puede ser un buen asador, pero si la carne que le dan a uno no está tan suave, o no es un buen corte, o no ha tenido un tiempo de maduración como se debe, tampoco va a salir, aunque sea el mejor asador. Sí, pero allí está lo siguiente. Es decir, hay alguien que se encarga de comprar la carne dentro del grupo, ¿me entendés? Y hay alguien que ve la carne, ¿viste? Que dice, loco, este pedazo no está bien. ¿Quién te vendió esto? ¿Entendés? Ahí está el tema, ¿no? Entonces, el que se va a encargar de comprar la carne sabe que tiene que comprar bien, si no el reclamo hacia él. Hacia el que compró. Hacia el que compró. Y si la carne estaba buena, el momento que la puso en la parrilla y salió mal, ahí es culpa del asador. Claro. Siempre, entonces, eso es una concordancia, ¿viste? Entre todos concuerdan quién va a ser y quién va a comprar. ¿Me entendés? Porque es una unión, ya te digo, es una participación de todo el grupo, ¿no es cierto?, a través de la vaca, como se dice, ¿viste?, recolectar el dinero para comprar la mejor carne, para ir ahí. Y allí nace el tema este. Che, ¿y dónde van a comprar la carne? Es que la tengo que ir a comprar en lo del gordo Juan. Y te dice, no, pero mejor, ¿por qué no te vas a ver? Allá podés comprar esto, pero ¿por qué no te vas a ver a Carlos? Carlos ahí tiene lo otro, mejor, pero acá compra esto y allá compra. Entonces siempre ese tipo de... Somos muy, ¿cómo te puedo decir? Muy exigentes y muy críticos, ¿me entendés? Entonces, quienes dan el certificado de cómo estuvo el asado son las mujeres. Ah, ya. Claro. Ellas dicen, estuvo bien, riquísimo, Juan, Pedro, el que haya asado, ¿viste? ¿Y quién compró la carne? Y salta ¿quién compró la carne? Ah, si no te salía bien, viejo. No, ahí dice, bueno, entonces todas esas cosas, ¿viste?, confabulan en algo que es exquisito, ¿no? El tema es, por ejemplo, también, ¿viste?, la premier, como decimos nosotros. ¿Con qué comienza? Mientras las mujeres adentro toman mate y van preparando las ensaladas o están tomando un gancia, dependiendo mucho ¿viste?, de sus condiciones, ¿viste?, de su conducta, ¿viste?, en cuanto a la bebida, pueden estar tomando gancia. Y aquí afuera nosotros estamos con una picadita, salame, jamón, quesos, maní, un poco de cosas, ¿viste?, ¿no es cierto?, que tenemos ahí y estamos haciendo una para empezar a comer el asado. El parrillero dice, ya está, o el asador, ¿viste?, ya está la carne. Entonces ahí sí, ya saca la carne, ¿viste? Y después, bueno, la participación es general, ¿no? Ahí empiezan la historia, los cachos, ¿viste? Y ahí empiezan, ¿te acordás, loco? Y empiezas a recordar, qué sé yo, lo que te pasó saliendo de camping a algún lado, cuando te fuiste a tal lado, te fuiste de pesca y te fue mal. Todas esas cosas, ¿viste?, en el comentario. Y claro, empiezan a las 10 de la mañana, ¿viste?, y terminan 4 o 5 de la tarde y dicen, che, quedó algo en el recalentado. El recalentado y a descansar tipo 7, 8 de la noche. Es todo el día, todo el día. Eso es un asado argentino. Empieza a las 10 de la mañana y termina a las 7 de la noche. Termina a las 7 de la noche, sí. Pero ahí te enterás de River, de Boca, de todo, ¿viste? ¿Me entendés? Salud. Salud. Ahí también se ve, por ejemplo, la condición del sábelo todo en fútbol. ¿Entendés? Dice, no,
y uno más futbolista que el otro, viste, no, ¿sabes qué? Estuve jugando el otro día, es toda una historia que se generaliza, viste, en el Hablar día de fútbol. en ese día. Hablar de fútbol, viste, de automovilismo, de motocross, todo, viste. Y si trabajas en una administración, el otro trabaja en una administración, otro en una empresa privada, todo ahí, viste, se habla de todo, política. Muy bien, esto ha sido el bolígrafo rojo con una persona emblemática, conocida, icónica aquí en Santo Domingo, Che Luis, y le tengo yo una propuesta, aquí en vivo se la voy a hacer al Che Luis. ¿Qué le parece si hacemos, yo quería hablar al último de los cortes de carne, cómo preparar la carne, la maduración y todo eso. ¿Qué le parece si hacemos un segundo bolígrafo rojo de aquí a un mes puede ser? Pero no aquí, sino en la parrillada. En el establecimiento, con los cortes. Con los cortes y asando la carne. Sí, señor. Ponemos una parrilla, usted asando y usted me va explicando qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué corte tenemos? Explicar el proceso de madurar la carne, Ajá. cómo reconocer un buen corte y asar la carne. Y que la gente de las cámaras, o no nuestras cámaras, pero la gente que nos esté viendo en ese programa, sepa y tenga un poquito de aprendizaje en cómo es asar una... Que sea, Me encantaría. Que sea como una clase en 1 hora de cómo asar la carne. Sí. Mira, yo no soy muy pedagógico a veces, ¿no es cierto? Pero me gusta hacerlo, soy más práctico que educador, ¿no es cierto? Pero a través de la práctica sí ha aprendido mucha gente conmigo. Y para mí sería muy absurdo decir que quisiera ser el único en Santo Domingo vendiendo carne, no. Todo lo contrario. Si no me ayudara el resto de colegas y de aquellos emprendedores que están en el tema de la carne, si no me ayudaran ellos, viste, a tener sus establecimientos y a compartir con la ciudadanía, yo no lo vendería a todo Santo Domingo, el producto. ¿Te imaginas? Sería un loco ahí solito, ¿me entiendes? Entonces siempre es necesario, inclusive para ir perfeccionándote en todo aspecto. Es decir, tú, como yo le suelo decir a mi hijo, el arquitecto, hoy tú estás en un nivel excelente, pero es como el doctor también, tienes que ser como el doctor, no tiene otra duda de eso. Imagínate, le digo que a mí me han pasado los años y si me explicas de la cantidad de materiales nuevos que han aparecido y las cosas nuevas y la forma de construir, desde la tecnología que yo me he quedado atrasado, es decir, usted está bien ahora, pero no se quede. Seguir aprendiendo porque todo el siempre tiempo. aprendiendo todo el tiempo. Así como lo hace el médico, hasta el último día de su vida aprende, ¿viste? Y sigue perfeccionándose y viendo, ¿viste? Todas las condiciones que le presenta la vida, ¿viste? ¿Me entiendes? No, sí hay que ir actualizándose. Yo en tecnología sí, yo puedo decir, ¿viste? Sí, realmente sí me he quedado. En construcción. En construcción, ¿viste? Por ejemplo, manejo mucho, ¿viste? Lo que es tiempos. Tiempos, por ejemplo, yo sé, ¿viste? Cuánto tiempo tiene que levantarte una pared, sé en qué tiempo pueden lucirla, sé. Inclusive me he puesto yo a indicarles, ¿viste? Por eso yo los 2 edificios, ¿viste? Pude construirlo de la mejor manera y corrigiendo algunas cosas que la gente todavía, ¿viste? Especula, creyendo que el tiempo, ¿no es cierto?, para ello es ganancia. No, el tiempo no es ganancia para ello, para el maestro. El tiempo es pérdida, porque el maestro que sabe hacer las cosas tiene que hacerlas con un tino y con un tiempo bárbaro, y gana él y gana el propietario. ¿Cuándo sale cara una casa? Cuando la dan largas, y una semana y sigue claro, pagando sueldos. Así es. Entonces después el propietario dice, a mí me costó $300.000 esta casa, y en realidad lo que le podía haber costado era 200. ¿Me entiende? Perdió 100.000 en tiempo. Por eso últimamente aparecen materiales, ¿viste?, que van suplantando ciertos tipos de materiales o cierto tipo de mano de obra, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el gypsum, ¿viste?, enluce rápido un techo, lo cubres, ¿viste? Y así como eso, muchos materiales que van suplantando al material que antes era pesado, ¿no? Y que costaba más trabajarlo. Ok,
cuestión de tiempo, Sí, el programa se nos ha ido. Vamos a... ¿Usted ya se acabó lo suyo? Todavía le queda un poquito. Yo me tomé, no sé, vos te Esa es la suya. Esta es la mía. Ah, ya se la acabó, entonces Sí, ya, bueno, pues solo me no. queda a mí un poquito. Ya, no te Hagamos preocupes, la veña entonces. La veña. Nos vemos la próxima semana en el Bolígrafo Rojo con un diferente entrevistador. Mismo entrevistado. No, mismo entrevistador, diferente entrevistado. Ya está haciendo efecto esto. Y nos vemos la próxima semana con un programa más del Bolígrafo Rojo. Chao.